de hoy tenemos un tema que está, miren, bomba, literalmente bomba, porque lo que está sucediendo en el Medio Oriente es una brújula espiritual y vamos a hablar de lo que está pasando, vamos a hablar de lo que ya había anunciado el Señor acerca de esta situación en el 2019 y 2020 y vamos a hablar de Pentecostés y cómo se relaciona con esta situación que se está dando. Lo que vemos es que ya esto ya escaló de un conflicto a lo que muchos creen que ya es una guerra. Jordania, precisamente hoy por la mañana, ya lanzó cohetes a Israel y bueno, y Israel ya lanzó también cohetes para el otro lado, entonces ya vemos dos partes involucradas, siempre son grupos palestinos que están en Jordania, pero la cosa está un poquito tensa, entonces quería hablar acerca de los eclipses que estuvimos hablando el año pasado. Hablamos de un eclipse en el 2019 y hablamos de unas eclipses lunares que apuntaron totalmente a guerra con Israel. También quiero mencionar ciertas fiestas que no mencioné la semana pasada que se han dado en medio de todo este conflicto. Yo creo que el Señor, orquestando todo tan perfecto como lo hace Él, cuando Él se organiza todos estos eventos, lo hace para llamar la atención, para confirmar que Él está en control, para confirmar que Él está en control de los tiempos y para que nosotros volteemos nuestra mirada a ese punto, porque ahorita toda la mirada de toda la gente está precisamente en el Medio Oriente. Eh, entonces, vamos a ver también un eclipse que viene este mes y vamos a ver a lo que está apuntando precisamente para ahora. El eclipse lunar de Sol, que fue el último eclipse del 2019, y esto lo dimos en varios estudios, pero yo quise volverlo a traer a colación para que ustedes se den cuenta que Dios, cuando dijo en Génesis que voy a poner las lumbreras para alumbrar los tiempos, las edades, las situaciones, no solo estaba hablando del día y la noche, él estaba hablando de tiempos. Las lumbreras iban a marcar tiempos. Y vemos que en el eclipse lunar, el último de Sol que hubo en el 2019, mire dónde empezó y vea dónde se vio. Y si usted ahorita ve las partes involucradas de lo que está pasando en Israel, es precisamente esto. Y se espera que más países se involucren en medio de todo esto. Uno esperaría que esto no escale, pero recuérdese que la palabra nos habla ya de tres eventos grandes. Uno es la guerra de Gog y Magog en Ezequiel, que la mayor parte de las personas están apuntando a que esto podría tirarnos a esa guerra. No queremos especular, pero a cómo va la cosa, eso podría suceder porque en Gog y Magog está metido Rusia, está metido China, por supuesto Irán. Y si usted se da cuenta, este eclipse apuntó al inicio de una guerra o que algo estaba por suceder en Israel. Y vemos que también lo vieron los palestinos, lo vieron los jordanos, que ya se involucraron el día de hoy. Entonces vemos que Dios venía anunciando. Dios siempre anuncia todas las cosas a través de sus profetas y también a través de señales en el cielo y en la tierra. Lo dijo en Joel y también lo dijo en el libro de los Hechos. Ahora, en el 2020 tuvimos 4 eclipses penumbrales. ¿Recuerdan? El último eclipse penumbral, el último, que fue el 29 y 30 de noviembre, apuntó totalmente a una guerra con Israel. ¿Por qué se apuntó a una guerra con Israel? Bueno, primero es que las constelaciones le puso el nombre del Señor. Vemos que él hizo la Osa y el Orión, y vemos que está el Orión, las Pléyades, que está ahí en la constelación de Tauro, y los más remotos lugares o sea, el Señor fue el que diseñó. Él fue el que puso los límites, él fue el que puso los nombres. Esto lo vemos en Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, no es el Génesis, es Job. Cuando nosotros vemos que el último eclipse penumbral de luna estaba justamente en medio de los cachos del toro, estaba apuntando a que Israel podía entrar en una guerra. ¿Por qué Israel? Mire qué curioso. En el libro de los Salmos, y esto es un salmo profético, profetizado para Jesucristo cuando estaba en la cruz, pero también para el pueblo de Israel, dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude.
Vemos que al final de los tiempos Israel se va a quedar solo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Cuando vemos esto y vemos a un toro cercando, vemos que hay guerra. Pero en el libro de Jeremías también dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre. Estaba hablando de Israel, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey. ¿Cómo van a servir a David? Por supuesto, está hablando de la descendencia de David. A Jesús se le llamaba el hijo de David. Aquí está hablando de cuando Jesús entre y venga a poner orden. Dice, a quien yo les levantaré, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que venga el Señor Jesucristo y ponga su pie en el Monte de los Olivos y suceda todo ese caos que va a suceder en donde literalmente Israel, Jerusalén se va a partir en tres. Cuando Él pone, imagínense, va a poner su pie ahí, el peso de esa gloria de Jesucristo viniendo a su pueblo va a ser tremendo. Eso lo vamos a ver mucho más en el futuro y bueno, nosotros esperemos no vamos a estar aquí, pero hasta que Israel no reconozca a Jesús como su Mesías, no va a tener paz. Cuando la palabra nos dice en los Salmos, orad por la paz de Jerusalén, nos está diciendo que oremos por la paz para que se cumpla esto, para que venga el Señor Jesucristo. Pero la paz completa para Israel no va a venir hasta que sean quitadas las vendas de los judíos que aún no han reconocido a Jesús como su Mesías y venga Él a reinar sobre esta tierra. No podemos esperar de que Israel viva en paz. Va a ser siempre una paz momentánea. Cada vez que han tenido paz ha sido momentáneo. Pero esto lo quería traer a colación porque justo, mire esto, qué curioso. Cuando vemos Orión, el escudo que tiene, y aparte que lo tiene de rodillas, eso es alguien que está débil, se debilitó. El escudo que tiene es un león, es un escudo con un león. Si usted ve a su mano derecha, el escudo de armas de Jerusalén es un león, es un escudo con un león. Y el escudo de Israel es, el escudo de armas tiene una menorá. Y estamos justamente celebrando el tiempo de Pentecostés. Y Pentecostés, de acuerdo a la menorá, es el centro, lo que sostiene el gobierno de todo lo demás. Por eso es que estamos viendo tanto conflicto a nivel de gobierno. En el libro de los Salmos, esto lo leímos la semana pasada, por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Independientemente de que Israel no lo reconozca, Él guarda a Israel y a su gente, nosotros, su descendencia, que estamos injertados sobre el olivo de Israel. Ahora, vamos a hacer una recapitulación de lo que pasó toda esta semana. Al 19 de mayo, o sea, hasta el día de hoy, se habían lanzado más de 3.750 cohetes desde Gaza a Israel. Dice que ellos tienen en su poder 14.000 y que ellos no van a parar, pero ya lo están pensando, ¿verdad? Porque si solo con 3.000 están recibiendo fuego directo de parte de Israel, no creo que los vayan a usar. Pero cada misil del domo de hierro de Israel para encontrar, porque el sistema de defensa de israelí es impresionante. Ellos usan un sistema de identificación a través de los satélites en donde ellos pueden calcular de dónde salió el misil de Gaza y pueden calcular y automáticamente lanzan un cohete que estalla al lado del misil que venga desde Gaza y tienen un 90% de probabilidades de destruirlo. Pero cada misil que ellos lanzan para evitar cada cohete que viene de Gaza cuesta $40,000. Hasta el día de hoy, Israel ha gastado casi $150 millones solo en defensa sin incluir todos los misiles que han sido lanzados a Gaza. El jueves 13 de mayo ya habían sido lanzados 3 cohetes desde el Líbano a Israel, pero cayeron en el mar Mediterráneo. Se les adjudicó la responsabilidad a palestinos que están en el campamento de refugiados de Al-Rashide. Sabemos que estos campamentos de refugiados son un antro para terroristas, se pasan décadas, no se mueven, no necesitan, no
no les interesa moverse. Entonces vemos que la frontera del Líbano y de Jordania empezó a ponerse fuerte. Hoy, como les repito, Jordania ya empezó a lanzar cohetes y pues ya empezaron a sentir la represalia también de parte de Israel. El 13 de mayo atacaron también el aeropuerto Ben Gurión, no hubo ningún herido, aviones fueron desviados y líneas aéreas empezaron a cancelar vuelos a Israel. Israel estaba empezando a abrir su economía, estaba empezando a abrir los vuelos y a recibir turistas y luego le cae esto. Imagínense el problema financiero que hay no solo para Israel, sino para toda la región. Pero mire qué interesante este dato, porque el viernes 14 de mayo nosotros estudiamos hasta el jueves 13, ¿se recuerdan? El viernes 14 de mayo fue el 73 aniversario de la independencia de Israel. Israel la semana pasada, en medio de los bombardeos también, esta es una de las fiestas que coincidió con toda esta polémica, es que Israel cumple 73 años de haber nacido como Estado. Esto es interesante porque el Señor estaba convergiendo muchas fiestas y en medio de esto el 73 aniversario nos apunta a algo. ¿Por qué? Porque también ese día se celebra o se conmemora algo que los palestinos conocen como Nakba. Nakba es la conmemoración del movimiento sionista, que para ellos ha sido lo peor que pudo haber existido, que haya vuelto a nacer Israel. Ellos conmemoran el desplazamiento palestino. Esto es lo que ellos recuerdan y se llama Nakba. Entonces hubieron dos celebraciones, una en Israel y otra también de parte de los palestinos. Por supuesto, Israel lo celebra con banderas, lo celebra feliz, los palestinos siempre lo celebran con violencia hacia Israel. Este día, hasta, digamos, hasta hace unos días, porque hoy estuvo duro el ataque, este fue uno de los días más fuertes de ataques en Gaza. De todo el conflicto, este fue uno de los días más fuertes. Muchos dicen de que este conflicto inició en 1799, desde Napoleón, cuando Napoleón prometió darle a los judíos y a los palestinos, darles una tierra para estar bajo la cobertura de Francia, pero otros dicen que desde 1917, con la declaración de Balfour, fue que empezó este conflicto. Ese conflicto no empezó la semana pasada, ya lo explicamos, pero la semana pasada fue el detonante de un conflicto porque se quería una excusa. Nadie tiene preparados túneles y casi 14,000, perdón que voy a apagar la alarma, 14,000 cohetes no los pueden organizar en un solo día. Esto fue totalmente planeado. Entonces, cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, van a haber últimos días de los últimos tiempos. Nosotros, señores, estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Cuando Jesús dijo, Mateo 24, de la higuera aprendan, la higuera de Israel, y esto lo hemos repetido y repetido. De la higuera aprended cuando la higuera florezca, de cierto os digo, dijo él, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el libro de los Salmos nos habla de una generación de 70 a 80 años. Ya pasamos los 70, estamos en los 73. Si nosotros le agregamos desde que floreció Israel en 1948, le agregamos 80 años, nos deja en el 2028. Si los últimos años son la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años, nos habla la palabra, entonces nos deja precisamente en el año en el que nosotros estamos. Ahora, podemos estar a las puertas de la tribulación probablemente, pero hay gente que el conteo lo hace diferente y dice que probablemente lleguemos al 2033. Bueno, eso nos deja con 5 años de más, no nos deja con décadas, nos deja con 5 años pasado el 2028. Entonces, para que todo esto se dé, los eventos en donde vamos a ver el gobierno de la bestia, el anticristo, y veamos todo lo que habla la palabra, tenemos que ver una preparación del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar para que Israel
acepte al anticristo como su Mesías, Israel va a ser ofrecido paz. Quiere decir que Israel va a tener que estar en conflicto, el conflicto que estamos viendo ahora. Si esto va a escalar, podría bien ser ya la plataforma para que venga alguien a proponerle paz y los judíos lo reconozcan como su Mesías. Esto nos deja bastante alerta a estar pendiente de lo que está pasando en Israel. Para mí es algo muy importante porque estamos, pues lógicamente, a las puertas de ver la mejor película de Netflix. Y para nosotros es una maravilla porque nosotros estamos a punto de ver cara a cara al Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién pelea contra Israel desde Palestina? Es el grupo terrorista Hamas. Ya lo habíamos hablado. Vi un video que me mandaron y yo lo mandé por todos lados, porque si bien se está acusando a Israel de crímenes de guerra, tenemos que entender que Israel no está peleando contra los palestinos, contra los niños, contra las familias. Está peleando por una ideología musulmana de este grupo terrorista llamado Hamas. Hamas utiliza a su gente como escudo. Israel pone a su ejército como escudo y esconde a su gente en lugares seguros. Ellos hacen túneles en medio por donde ellos pasan. Vamos a ver los túneles, vamos a ver fotos de esos túneles. Ellos no quieren paz. Jamás ha prometido borrar a Israel de la faz de la tierra. Esto es un grupo que quiere borrar a toda una nación de la faz de la tierra. Eso no lo está sufriendo ninguna otra nación en el mundo. Ninguna. Las represalias en contra de Israel usando como excusa el querer sacar a los palestinos de los asentamientos, no se dan cuenta que la historia para el año 60 y pico no habían esos asentamientos. Gaza fue donado para los palestinos para que pudieran tener un lugar donde vivir. Ahora lo están reclamando de vuelta porque se han dado cuenta que se ha vuelto un nicho de terrorismo y ellos dicen no más. No más, vamos a volarnos con el terrorismo y en medio de todo, pues lógicamente están los civiles a quienes jamás no les importa, no cubren y no guardan. Ellos lanzan cohetes desde hospitales, desde colegios, desde lugares donde están viviendo civiles para que vuelvan los israelitas y tomen represalias justamente en contra de su gente. ¿Por qué? Porque eso les da a ellos más empoderamiento cuando todos los noticieros saca solamente el dolor de los palestinos que no tienen nada que ver con esta ideología de terrorismo musulmán. Queman casas, destruyen ambulancias, ellos mismos lo hacen. Y usan unos videos que se les ha llamado Pallywood, así como se conoce Hollywood, le ponen Pallywood como Palestina, porque es el Hollywood de Palestina, en donde van cargando muertos, en donde niños los colocan acostados al lado de gente que pareciera muerta y es nada más un montaje que ellos luego sacan a las redes y pues la gente se indigna. ¿Cómo Israel puede hacerle esto al pueblo palestino? Es un pueblo que ha jurado exterminar a Israel y yo creo que si eso estuviera siendo perpetrado en contra de Estados Unidos, en contra de París, en contra de Argentina o de cualquier otro país que ya hubieran recibido a este momento más de 4,000 cohetes en represalia, ya la gente hubiera dicho, eso no se vale. Defiéndanse. Y la gente está en contra de Israel por defender su territorio. Ok. El 18 de mayo, mire, envió Israel ayuda humanitaria a Palestina en el cruce de Kerem Shalom, que es el cruce hacia Palestina. El 19 de mayo, hoy en la madrugada, enviaron ayuda de Jordania para el hospital de Jordania que está en Gaza. Las dos veces fueron atacados los convoys que llevaban la comida para la gente de Palestina. Las dos veces fueron atacados por Hamas. Esto no sale en los noticieros, por eso yo se lo estoy contando. El 19 de mayo, hasta el 19 de mayo, ya se habían destruido
perdón, 9.3 millas de túneles del terror, así le llaman. ¿Por qué le llaman túneles del terror? Porque es a través de estos túneles donde ellos mueven todos los cohetes. Usted no los ve moviendo los cohetes por medio de carros y por medio de camiones afuera en las calles. Ellos los mueven a través de los túneles. Israel está atacando los túneles que están abajo, entonces, precisamente de casas, de hospitales, de colegios, de escuelas. Y esto ellos es lo que están tratando de evitar. Estos túneles llegan hasta Israel y por ahí pasan terroristas para poder llegar a Israel y matar a cualquier israelí. Los financistas de estos túneles han sido, por supuesto, Irán, Qatar y Turquía. Entonces vemos que hay bastante plata y no digamos el dinero que envió el presidente Obama. Cuando lo hizo eran millones de dólares a cambio de unos cuantos, eh, americanos que estaban en poder del gobierno iraní. Entonces, nos llama la atención que Pentecostés fue para los israelitas el domingo 16 al lunes 17, y para los evangélicos y los católicos muchos creen que fue el domingo, de acuerdo al conteo, el domingo 23, que es este domingo. Si nos damos cuenta, Dios permitió que Pentecostés estuviera en las 2 semanas de este conflicto que se ha dado. Precisamente por eso, entonces yo quería enfocarme en la fiesta de Pentecostés que sucedió cuando la iglesia nació. Vale la pena mencionar que ese fue un parteaguas. El primer Pentecostés para Israel fue un parteaguas, donde se entregó la ley. El segundo Pentecostés más fuerte fue el Pentecostés donde nace la iglesia, donde cae la presencia del Espíritu Santo e inicia una nueva era de la iglesia que estamos a punto de terminar. Este Pentecostés puede ser un parteaguas también. Es impresionante que todo haya coincidido alrededor de la fiesta de Pentecostés en las dos fechas que lo celebran diferentes grupos. Precisamente por eso entonces quería ver una parte de lo que dijo Jesús y de las personas que estaban ese tiempo en Pentecostés en Jerusalén, estando juntos antes de él ser llevado ya al cielo. Jesús les ordena que no salgan de Jerusalén. Jerusalén precisamente ahorita está encerrado, está en búnkers, la gente está guardada, nadie está saliendo, están esperando la promesa. ¿La promesa de qué? Del Mesías. Nosotros estamos esperando otra promesa, nosotros estamos esperando con estas situaciones que se están dando la venida del Señor Jesucristo. Esa es una promesa para nosotros los que creemos en Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías Jesucristo. Lo estamos esperando y lo vamos a ver. Entonces Él les dice, esperen la promesa del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando cae el Espíritu Santo? Se ve algo, no como velitas, pareciera algo como muy solemne, pero si nosotros vemos lo que sucedió ese día, mire qué cosa tan curiosa, porque este día pareciera que lo que hubo, dice que el estruendo, el ruido, lo escucharon gente que estaban afuera. Por eso fue que la gente llegaron hasta donde ellos estaban, porque hubo demasiado ruido como una bomba. Dice que cuando llegó Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Eso, estruendo, significa un ruido fuerte, confuso y rugiente. Dice que vino ese estruendo como un viento recio, una respiración dura y un viento que soplaba, y eso significa un violento y con fuerza. El día de Pentecostés, cuando ellos estaban en Jerusalén, lo que ellos escucharon fue una respiración dura, un ruido fuerte, confuso, rugiente, violento y con fuerza. Exactamente lo que está sucediendo ahorita en Jerusalén. Exactamente. Y dice, mire, esto yo quería compartírselo porque hay 4
5 tipos de personas que habían en ese lugar. Yo me voy a enfocar en el grupo número 4, porque dice que vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oír este estruendo, se juntó la multitud. O sea, escucharon el bombazo y toda la gente fue a ver y dice que estaban confusos. Este es el grupo número 1. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es lo que está pasando ahorita. La gente está confusa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es todo este estruendo? ¿Qué es todo este relajo en Israel? Y unos opinan una cosa, otros opinan otra, pero el mundo ahorita se encuentra en un punto de confusión. Agréguele el COVID, agréguele el asunto de las vacunas, el asunto de la economía, el asunto de todo lo que estamos viviendo, y hay una confusión en el mundo. El grupo número 2 dice que estaban atónitos y admirados. Otra versión dice atónitos y maravillados. Estos eran, ¿verdad? Dice diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Estos estaban impresionados, impresionados, pero atónitos. Cuando uno se queda atónito es como cuando uno escucha un ruido fuerte, uno se queda atónito porque no sabe ni para dónde voltear ni para dónde agarrar. ¿No le ha pasado? Dice que las ovejitas, usted le tira un balazo o un cohete y las ovejitas se quedan patas para arriba, inmóviles. Yo creo que así estaban unos. No sabían qué era lo que estaba pasando, qué es lo que está sucediendo, y se maravillaban de que estos eran galileos que estaban hablando con tal poder. El pueblo de Dios es el que ahora tiene que empezar a hablar, porque la gente va a empezar a decir con qué sabiduría, con qué destreza, con qué fuerza y con qué fortaleza está hablando esta gente. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos pasando en medio de situaciones adversas y el Señor tiene que ver en su iglesia gente que se pregunte qué es lo que está pasando y cómo ellos pueden ser diferentes a nosotros. El grupo número 3 estaban todos atónitos y pendejos, atónitos y perplejos. Usted leyó pendejo, yo no. Atónitos y perplejos. Atónitos y perplejos. O sea, ya estaban diciendo a unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿No estamos nosotros así en esa situación ahorita? No estamos nosotros en esta posición del Señor. ¿Qué quiere decir lo que está sucediendo? Pero ¿sabe qué? Esta es la gente, la atónita y perpleja, que le interesa saber qué es lo que está sucediendo. Ustedes, yo, que estamos conectados, que lejos de solo leer las noticias, queremos saber de parte de Dios qué es lo que esto significa. Señor, queremos saber realmente qué es lo que estás hablando, a dónde estás apuntando, qué es lo que debemos pensar, cómo podemos nosotros, en vez de especular, empezar a indagar, porque la palabra nos dice que no solamente leamos por leer, que indaguemos, que estudiemos. Usted, hoy que se está conectando, hoy que está viendo este mensaje, usted es de los que están atónitos y perplejos, pero con un deseo de saber qué es lo que significa todo lo que está sucediendo. Yo lo felicito, porque esa es la posición que tenemos que tener. Porque estos que estuvieron en Pentecostés, cuando ellos dijeron, ¿qué es esto? Eventualmente se volvieron en creyentes. Yo quiero creer de que los que estamos enterados, no solo de las noticias, sino podemos analizarlo a través de lo que dice la palabra, vamos a poder entender los tiempos como los hijos de Isaacar. Pero había el cuarto grupo, que eran los burladores. Pero otros burlándose decían, están borrachos. Esto es una tontera, están hablando solo tonteras. ¿Sabe qué? Cuando no entendemos algo que está sucediendo, nos podemos volver tan escépticos que nos volvemos burladores. Y el burlador usualmente le gusta poner adjetivos. Al burlador están locos, panderetas, no saben lo que piensan, son ignorantes, son racistas, son, ¿verdad? Usted vea dónde hay
Un espíritu de burla siempre va a haber, o donde hay adjetivos, siempre hay un espíritu de burla. El espíritu de burla viene lógicamente de un espíritu de arrogancia y sí, prácticamente de arrogancia. Y a eso le sirve, le sigue el sarcasmo, y el sarcasmo muchas veces es una broma, una verdad vestida de broma. ¿Verdad? ¿A usted no le ha pasado que alguien le dice algo o yo me tengo que guardar porque yo soy muy bromista y a veces me doy cuenta que puedo caer en un espíritu de burla, porque con el sarcasmo uno puede después disfrazar, ay, no te ofendas porque era broma. Por ahí nos tenemos siempre que cuidar. Yo me tengo que cuidar mucho de eso porque ya me conozco. ¿Por qué se ponen adjetivos? Para denigrar. Para denigrar. El burlador pone adjetivos para denigrar a la persona. Y mire lo que significa burlador en específicamente en este pasaje. Sí, esa es la palabra en griego que significa lanzar fuera el labio. ¿Verdad? Como están haciendo ellos, como dudando. Eso es lo que significa esa palabra. Pero mire lo que nos advertía Pedro en 2 de Pedro 3 acerca de los últimos días. Él no dice los últimos tiempos, en los últimos días, los que estamos viviendo. Él dijo, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde está Dios? Está pasando eso. Y ahí es donde empieza a venirse la apostasía, la gente saliendo por desbandada de la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a haber burladores que dicen, todas estas promesas son en vano, y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Gente sarcástica. Pero mire lo que dice Judas. Judas solo tiene un capítulo, entonces es del versículo 18 al 25. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el último tiempo, en el último, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Mire qué curioso, divisiones que viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Entonces la Biblia nos habla de burladores ya en nuestro tiempo, en donde van a causar ¿qué? Divisiones. No era de esperarse que ya para el día de hoy, en su página oficial, Black Lives Matter dijo, nuestra posición es nuestro apoyo total y completo hacia Palestina. Son grupos que nada más son burladores y que solo causan divisiones. Gente que no tiene al Espíritu y que viven solamente sensorialmente, por emociones, por ignorancia. Mire esto. Esto salió en la televisión. En la televisión, donde la hermandad musulmana felicitó a los demócratas por haber abandonado a Israel. ¿Quiénes son? Ilhan Omar, ¿verdad? Que es demócrata de Minnesota, Rashida Tlaib, que ya se sabe que ella es totalmente anti-Israel, anti-sionista, Alexandra Ocasio-Cortez, y el senador Bernie Sanders, entre ellos. Bernie Sanders es de descendencia judía, aún así es total y absolutamente anti-sionista. Burladores, burladores totalmente, pero la palabra burladores en los últimos tiempos, del que hablaba el apóstol Pedro, es esta palabra que significa maestro falso, de la raíz denigrar. Mire qué interesante. A mí me pareció esto sumamente interesante, porque un burlador no es simplemente alguien que va a venir a poner un adjetivo, va a venir a denigrar, pero también va a venir a enseñar falsas doctrinas, falsas noticias, falsas retóricas, falsa historia. Entonces, se recuerda que hablamos la semana pasada de esta compañía de noticias, Al Jazeera, que es totalmente a favor de musulmán. Ellos tenían su edificio en Gaza, sus oficinas en este edificio, pues resulta que uno de los niveles era también
del grupo terrorista Hamas. Ellos dicen que no se habían dado cuenta. Imposible, imposible. Entonces, cuando Israel se dio cuenta que esta eran una de las oficinas de Hamas, les mandó a avisar, llamaron ellos de vuelta a Israel que por favor les diera un poco más de tiempo, les dieron 1 hora para desalojar el edificio. Ellos llamaron pidiendo más tiempo, Israel dijo tienen 1 hora y a la hora ese edificio cayó por completo. Al 16 de mayo, perdón, al 19 de mayo, porque eso ya es el día de hoy. De esos 3.750 cohetes, 550 fueron fallidos y cayeron dentro de Gaza. O sea, que los mismos terroristas lanzaron estos cohetes y 550 cayeron sobre su gente. Hubieron de esos cohetes 20 víctimas palestinos, o sea que 1 de cada 7 hirieron a su propia gente. Por supuesto, las fotos es que fue causa por Israel. El 17 de mayo, más de 820 blancos terroristas ya habían sido destruidos por Israel. Recordemos que Israel no está peleando contra palestinos, está peleando contra la ideología de Hamas. Más de 130 terroristas habían muerto, hay más de 10,000 solo en la Franja de Gaza. Ya habían habido 10 israelíes muertos, eso no sale en las noticias, y de todos esos cohetes, de los 3,000, el 90% ha sido interceptado por el domo de hierro. En Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, la palabra nos habla de gente que se mofaba y menospreciaba a los mensajeros de Dios. Mire lo que dice. Se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Esto nos tiene que llamar la atención, contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Por qué? Porque el Señor está enviándole mensaje a Israel. A partir de Jesucristo, Israel pasó, y hay quienes pueden diferir conmigo, y está bien, pero Israel pasó a otro nivel. Si bien Dios no ha abandonado su pueblo, y si bien Dios va a redimir a Israel, y va a tener su gobierno asentado en Israel, a partir de esto, el Señor sigue hablando a su pueblo acerca de su Mesías. Entendamos que Israel todavía sigue mofándose, menospreciando y burlándose de Jesús. No todo, pero los judíos que aún no han aceptado a Jesús como su Mesías. Entonces dice, hay una palabra en Isaías donde él dice que él va a juzgar a las naciones, pero también va a juzgar a su pueblo. ¿Por qué? Por la necedad. Por esta necedad, por no haber aceptado y no haber visto a través de las escrituras que Jesús era su Mesías. Entonces vemos que para Israel la cosa se puede poner un poquito color de hormiga. Una de las señales que nos está hablando el Señor es que el 26 de mayo viene una luna de sangre. Cada vez que han habido lunas de sangre, Israel siempre se encuentra en guerra. Entonces estamos a 7 días de que haya una luna de sangre, y por lo que Israel ha dicho, que no se va a mover, que no va a parar el alto al fuego, podemos creer que para el 26 de mayo Israel todavía esté bajo guerra, y probablemente se pueda intensificar si bien las señales que estaba enviando el Señor son correctas. El 7 de septiembre también tenemos que entender que este es un año sabático, y en los años sabáticos hay mucho cambio en el mundo. Y dice Romanos 9, que también Isaías proclama acerca de Israel. Mire, es acerca de Israel, dice esta palabra, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Lo mismo que dice el apóstol Juan cuando el ángel le dijo, porque estas cosas sucederán rápidamente. Recuerden al Apocalipsis. El mismo ángel le dijo, estas cosas van a suceder rápido. Ahí dice, porque el Señor ejecutará su sentencia con prontitud. Así que lo que vayamos a ver escalando va a ser rápido. Se está acelerando. Estamos viendo de que las cosas que pasaron en el 2020 van despacio comparados con las cosas que están sucediendo apenas
en mayo del 2021, ¿o no? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Pero dice en el libro de Joel, dice ciertamente en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mire qué directo es el Señor cuando Él habla de las naciones que reparten su tierra. La tierra de Israel no puede ser dividida, no puede ser repartida, y ese ha sido el conflicto en el que todos opinan que la tierra de Israel tiene que ser repartida. Y el Señor es claro en Joel 3. Pero volviendo al inicio, ya estamos casi por cerrar. Volviendo al inicio, al último eclipse penumbral de luna del 29 al 30 de noviembre, en donde se hablaba de una guerra inminente para Israel, y mire si sucedió en menos, estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en 6 meses esto se estaba cumpliendo. Venía guerra para Israel en menos de 6 meses. Justo en esa fecha, porque yo no sé cómo Dios le hace, yo creo que es porque Él se cree Dios. ¿Cómo es que le hace para organizar que todo converja de una forma tan impresionante que nosotros no podemos decir, esto tuvo que haber sido Dios? Porque ese día, el día 29 y 30, ¿qué es lo que se celebra ese día exactamente? Algo que a ustedes no lo van a ver en los medios convencionales de noticias. El 30 de noviembre se estableció a través, desde el 2014, el día donde se conmemora la expulsión de los judíos de los países árabes y de Irán. O sea, ese día en donde el Señor dijo, voy a traer guerra a Israel, y donde Israel está siendo acusado de sacar a los palestinos o de sacar a los musulmanes de Israel, que es totalmente falso. Israel se está defendiendo de la ideología musulmana radical y terrorista. Ese día donde él dice, van a acusar a Israel de querer sacar a los musulmanes, ese día es el día en que los países árabes y junto con Irán expulsaron a todos los judíos. ¿Usted puede entender eso? De que nosotros se nos olvida la historia. Se nos olvida la historia de Israel, que Israel ha sido perseguido una y otra vez, inclusive por los países árabes. Pero las víctimas están siendo los palestinos, y claramente las familias palestinas que están en medio del fuego siendo usadas como carne de cañón. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos permitió la suma de 735 millones para el domo de hierro y municiones especiales para Israel, pero políticos de Estados Unidos piden que se detenga hasta que Israel acepte un alto al fuego. Israel dice que no va a parar hasta que jamás ponga abajo sus armas. Como dijo el primer ministro Netanyahu, él dijo, si jamás pone abajo sus armas, va a haber paz en Israel. Si Israel pone abajo sus armas, no va a haber Israel. Y eso es muy cierto. Ya Egipto intervino esta semana para pedirles una tregua de 48 horas, y ellos se negaron y dijeron, vamos a terminar con todo el terrorismo que está metido dentro de nuestra tierra. No vamos a terminar hasta que esto se termine, y lógicamente Israel está empezando a hacerse anticuerpos. Ya el presidente Putin dijo de que esta guerra afectaba la seguridad de Rusia. No sabemos de qué forma, pero sabemos que quizá es por el petróleo. No sabemos, pero ya se está buscando de parte de Rusia una excusa para él ser parte del conflicto. Pero lo vimos en el eclipse, donde también el eclipse abarcaba parte de Rusia. Entonces, yo quiero terminar con esto, porque ya vamos a terminar. A pesar de que en una guerra siempre habrá víctimas inocentes del fuego cruzado, usted difícilmente encontrará en el mundo
Un judío matando a un palestino en los Juegos Olímpicos. Un judío suicida con explosivos en su cuerpo. Un judío volando aviones hacia edificios llenos de civiles. Un judío atravesando la frontera para acuchillar a otros. Un judío utilizando un carro para atropellar a civiles. Un judío formando parte o unificando grupos terroristas como Al-Qaeda, ISIS, la Hermandad Musulmana, Hamas, Hezbollah, el Frente Palestino de Liberación o Boko Haram. Difícilmente encontrará un judío llamando por el exterminio de todo un pueblo o toda una nación en el mundo. Un judío usando el escudo como escudo de su gente para ganar una guerra. Difícilmente va a encontrar un judío en contra de la democracia, un judío quemando una embajada o un judío queriendo ganar el cielo matando a otros. Usualmente usted va a encontrar un judío en estos ámbitos, amando la vida, a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de sistemas de riego y agricultura, ganadores de premios Nobel, con un ejército con los más altos principios morales, ganadores de Óscares y premios de arte, ganadores de medallas olímpicas, inventores de maravillas como el calentador del agua, el sistema de defensa nacional, la cámara más pequeña para endoscopías, medicinas para Parkinson, nuevas formas de detección de autismo y el conductor de energía más delgado hecho de plata. Encontrará usted los judíos diseñando el USB y la primera computadora PC de IBM, la tecnología de identificación de rostro y ojo para computadoras que usted utiliza en su celular fue diseñada por judíos, los sistemas biónicos de asistencia para parapléjicos, el diseño del arma UCI, el desarrollo del tomacio, que es el cherry tomate, y la invención de juegos de mesa como el Rummikub y Mastermind. Del pueblo palestino tenemos a un acreedor del Premio Nobel de la Paz, Yasser Arafat, que es bastante controversial que se lo hayan dado a él precisamente, y tenemos 3 o 4 musulmanes que han sido adjudicados en los premios Nobel, más que todas mujeres que han luchado a favor de la mujer. Pero el palestino no ha logrado nada para su tierra. Cuando se llegó a descubrir Jerusalén, esa tierra estaba totalmente desértica totalmente. Y ahora, a donde ha llegado Israel, ha logrado levantar una nación. El pueblo judío ha sido perseguido por los egipcios, los cananeos, los jebuseos, los filisteos, los babilonios, los persas, los asirios, los eleusidas, los griegos, los romanos, los mongoles, los otomanos, los turcos, los franceses, la iglesia católica, la iglesia protestante, los alemanes, los rusos, los españoles, los iraníes, los palestinos y hasta la ONU. Pero es el único pueblo en la historia en recuperar su tierra, sus tradiciones, su lengua, su economía y que ha logrado convertirse en potencia mundial en menos de 70 años después de haber sido esparcidos y perseguidos durante décadas por todo el mundo y haber sido parte de genocidios de los más grandes de la historia. Zacarías dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Creo que si nosotros entendemos la historia de Israel, no podemos dudar de que hay algo mucho más grande guardando a Israel. Y tenemos que tener cuidado, porque hay una promesa de bendición para nuestras familias si nosotros bendecimos a Israel, pero también lo opuesto. Nosotros no estamos de acuerdo con todas las políticas de Israel y no debemos estarlo. Debemos medirlo todo de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero Israel es el futuro gobierno del Mesías y nosotros no podemos evitar entender de que hay algo mucho más grande. Jehová de los ejércitos guardando a este pueblo que no tenía la menor oportunidad posible después de haber pasado por todo lo que Israel ha pasado. En Lucas 1:32 nos habla de ese Mesías. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino
no tendrá fin. Aquí vamos a terminar, entonces vamos a continuar la próxima semana con los eventos que vayan desarrollándose, pero los motivo a no dejar el cerebro en la puerta, especialmente con los eventos que están pasando. Compartan los videos para que la gente pueda entender el otro lado de la moneda que no se está anunciando en medios convencionales, y que oremos por la paz de Jerusalén, pero también por la salvación de todos los palestinos por los cuales el Señor Jesús también murió en la cruz del Calvario. Vamos a abrir los micrófonos y le agradezco nuevamente el haber estado hoy con nosotros.